Pollo San Juan patrocina este programa. Bienvenidos a Patrimonio y Tradiciones. Como siempre, les saludamos a todos los que nos ven por el canal 51 de la TDT, ya saben, en Málaga y gran parte de la provincia, y especialmente también los que nos ven a través de la red de cable de PTV en las ciudades de Sevilla, de Córdoba, de Valencia y en poblaciones de Madrid. Estamos hablando de Fuenlabrada, de Torrejón de Ardoz e incluso ya algunos distritos de la capital del reino, ¿no? Como se decía y como todavía es el título oficial, la Villa y Corte, ¿no? Madrid. Bueno, pues vamos sobre todo a disfrutar hoy en torno a la recuperación del patrimonio y también les vamos a informar de peculiaridades que hay cuando se pide una licencia. Una licencia, si estamos tocando la zona que delimita el BIC, pues verdaderamente lleva un proceso distinto a esa zona. Si nos ven en una zona que no está catalogada como bien de interés cultural, que es el centro histórico en sí, pues a partir de ahí hay unas variaciones importantes. Y vamos a hablar con Leonor Muñoz sobre este tema, pero vamos a ir viendo imágenes de todo, en gran parte de la ciudad, ¿no? Como por ejemplo Tabacalera, uno de esos edificios en los que la gerencia de urbanismo pues se empleó en su momento y lo pudo recuperar. ¿Se acuerdan? Ya la memoria en un momento dado es olvidadiza, ¿no? Esto estaba en muy mala situación, estaba perdido para la ciudad de Málaga y afortunadamente se empezó a restaurar, a recuperar y está todavía en ese proceso este edificio de estilo regionalista de principios del siglo XX y que indudablemente es una auténtica joya. Ahí hemos hablado y hablamos en muchas ocasiones que es sede administrativa, pero también, por supuesto, estamos hablando de la sede de un museo, como el del automóvil, o también el de arte ruso. Estas son cuestiones que entran dentro del patrimonio, pero se imaginan que ese edificio no se hubiera recuperado para la ciudad, pues evidentemente estaríamos en una situación distinta, o incluso, como ha ocurrido en otras ocasiones, lo hubiéramos perdido. Ahí tenemos detalles de escudos, de pináculos, que indudablemente llaman poderosamente la atención. En esa época, ese estilo en concreto, pues se hacía todo con una singular eficacia en cuanto al patrimonio, ¿no? A realzarlo. Ven los distintos detalles del propio edificio, y vemos el escudo de España, y evidentemente el empaque, la dimensión y la envergadura han hecho posible también que esa misma portada que veíamos antes pues haya sido también la de la Feria de Agosto en alguna ocasión, la recuerdan perfectamente. Todas estas cuestiones nos hacen ver que el patrimonio, y todavía ven ahí la fábrica de tabacos como tal, la inscripción, que el patrimonio como tal sea algo que se pueda compartir. Y es muy importante este ejemplo que vemos ahí, y que, como les decía, la gerencia de urbanismo en su momento también empezó a recuperar para la ciudad, porque no está en el centro histórico, que esto es, en algunas ocasiones, el gran defecto que tenemos. Parece que solo lo que hay en el centro histórico es lo verdaderamente importante desde el punto de vista patrimonial. Aquí hay mucho más, y especialmente en una zona como la de la carretera de Cádiz, que les recordamos tiene una población de entrada de 115.000 habitantes, y la ciudad en su conjunto de una población en torno a los 600.000, unos poquitos menos de 600.000, pero sí es bueno que esta pieza del patrimonio la tengamos en cuenta porque al final la compartimos todos, no es solo de ese distrito de carretera de Cádiz, y especialmente también con la nueva proyección de la sede administrativa, indudablemente van a ser más los aditamentos que va a tener, especialmente en cuanto a nuevas tecnologías, que saben que el polo digital también tiene pendiente aquí su nacimiento y sede, con lo cual tendríamos una proyección mayor, al igual que el proyecto Centuol lo ha tenido aquí también. Centuol, recuerden ese proyecto de coches eléctricos y de consumo energético que en un momento dado tanto propicia. Bueno, pues de Tabacalera nos vamos a ir ahora, muy cerquita de allí, a la chimenea de Los Guindos, que también ha sido otra de esas piezas que en un momento dado se pudo recuperar. Los compañeros nos van a mostrar la chimenea de Los Guindos a continuación, y gracias también a asociaciones que colaboran con el patrimonio industrial se ha podido conseguir la documentación, la proyección y especialmente la divulgación. Así que con todo esto tenemos que tener presente y en cuenta cómo la ciudad también va compaginando. Antes de esa chimenea, un detalle que van a ver y nos vamos a ir ahí justamente. Le doy las gracias a los compañeros hasta el edificio del ayuntamiento, en la casona del parque. Ese techo que ven es el del zaguán, el del ambigú de entrada, del vestíbulo, y esas pinturas se han recuperado recientemente
y ha sido una auténtica suerte, porque son primitivas del propio edificio, también de principios del siglo XX, y afortunadamente la hemos podido recuperar. Otra nueva intervención de la Gerencia de Urbanismo que nos da esa nueva estampa al edificio de la Casona del Parque, en la avenida Cervantes, número 4. Cuando vayan, obsérvenlo, porque merece la pena ese trabajo que se ha hecho de restauración y, desde luego, le da ahora mismo más sentido en todo ese contexto de vidrieras, yesería y estatuarias que rodean a la parte inicial. Ahora sí nos vamos a la chimenea. Si podemos, y si no, pues continuamos y nos vamos nos vamos a ir hasta la fuente de calle Los Cristos, que también fue restaurada. Calle Los Cristos, bocacalle de calle Ollería. Ahí vamos a ver el momento en el que la fuente se estaba restaurando. Les recordamos también que esta pieza de la ciudad estaba en la trasera del propio convento de San Luis el Real. Estamos hablando la plaza de San Francisco, ahí estaba el convento de San Luis el Real, todavía quedan restos en el antiguo conservatorio de María Cristina, y a la espalda de todo este conjunto pues se ubicó esta fuente. De hecho, esos dos mascarones que ven justamente ahí en el pilón, y las 5 llagas que representa la orden franciscana es la pequeña cartela que hay justamente por encima de ellos. Una fuente que se ha podido recuperar afortunadamente y que a partir de ahí pues tendremos opción de seguir disfrutándola. Hay muchas fuentes de la red pública que se fueron perdiendo por el paso del tiempo. La fuente era algo necesario porque había que recoger agua en esos puntos. Los hábitos, afortunadamente, y la calidad de vida empezaron a cambiar, y a partir de ahí las fuentes entraron en una no utilidad que, si no llega a ser por esa consideración patrimonial, indudablemente se hubieran perdido. Y esto hay que tenerlo muy presente, muy en cuenta, para poder saber apreciar esas joyas arquitectónicas que tenemos, en este caso dieciochesca, con lo cual enlazamos directamente con una época en la que el agua era más que necesaria, e incluso ahí en concreto pues siempre tenemos que hacer mención a algo que vamos a ver a continuación, que es el acueducto de San Telmo. ¿Cuántas veces hemos hablado de él? Y afortunadamente tenemos en pie gran parte del mismo. Ahí vemos el puente de Quintana. Siempre tenemos que recordar la desgraciada pérdida de Javier Aguilar, guarda del acueducto, presidente de la Asociación de Amigos del Acueducto de San Telmo, e indudablemente esto es algo que es ley de vida, el que nos falten las personas, ¿verdad? Pero el acueducto indudablemente necesita también de un revulsivo. Sabemos que hay inquietud en Ciudad Jardín y es necesario también que lo conozcan ustedes, porque son 11 kilómetros, recuérdenlo siempre, 11 kilómetros, no estamos hablando de ninguna barbaridad. Y este tramo, pues aproximadamente tiene unos 200 metros, para que se hagan un cálculo aproximado. Nace en el Guadalmedina, ya aproximadamente por el 4.º puente de la actual autovía, justamente abajo, y a partir de ahí recorre los distritos de Ciudad Jardín y del centro, hasta llegar a la Alcubilla a la primera Alcubilla, la Alcubilla de la Pastora, Carrera de Capuchino, calle Postigo, calle Refino, calle Dos Aceras. En esa encrucijada que también se suma a Cuartel de la Caballería, pues ahí justamente ya se reparte el agua en las distintas canalizaciones, y afortunadamente pues tenemos todavía un arca más, el segundo arca, que lo tendríamos en la Plaza de la Merced. Ven el acueducto ahí de noche, iluminado, si nos están viendo ahora en directo a las 7:30, casi las 8 menos 20 ya, pues podríamos decir que casi se lo estamos ofreciendo en directo. Pero estas imágenes se pudieron obtener en el mes de enero, porque semanas previas se había inaugurado precisamente esa iluminación nocturna, al igual que una rotonda en el antiguo camino de Casa Bermeja, donde el acueducto de San Telmo como tal también ha tenido ahí una referencia y se convierte en icono de una de las rotondas de la ciudad. Bueno, pues un monumento también del siglo XVIII que afortunadamente, al menos en esta parte, pues se ha recuperado, y también hay que dar las gracias por la recuperación del jardín, donde propiamente hemos conseguido que el monumento gane muchísimo en esplendor. Son imágenes también de archivo, como pueden comprobar, y lo ven incluso en zona de obra. Bueno, pues de ahí vamos a cruzar el río. En la otra margen tenemos la casona de la Virreina, también perteneciente a dependencias municipales. Tienen ahí precisamente la inauguración de ProMálaga. Se consiguió también recuperar
rehacer el edificio. Se podría haber perdido y haber hecho uno que incluso exteriormente no hubiera recordado nada. Le estamos ofreciendo también el interior para que observen cómo se puede recuperar el exterior. No estamos hablando de algo que sea restaurar, sino recrear, pero evidentemente también es un referente para esa zona de Virreina, en concreto Alta Virreina, prácticamente ya muy cerquita de la presa del Limonero. Nos vamos ahora hasta el Museo Félix Rebello de Toro, que esta es otra de las obras emblemáticas en la que la ciudad se ha visto sobre todo recompensada. Hablamos en muchísimas situaciones de edificaciones que se pierden y que evidentemente no tienen la posibilidad de seguir dando ese encanto a la ciudad. Vemos aquí incluso la estatua que recuerda a Pedro de Mena, fue la casa natal, la residencia de Pedro de Mena, murió Pedro de Mena. Recordamos que de nacimiento granadino, llegó a Málaga vinculado con la obra de la catedral, el de la sillería del coro, y a partir de ahí tuvo su taller y veíamos una representación del propio escultor viendo el boceto del Cristo de la Buena Muerte. Como ven ahí, esa cartela que también nos recuerda la efeméride de este insigne escultor, que podemos decir que fue parte de esa escuela malagueña, y que en un momento dado estuvimos a punto de crear una gran escuela malagueña, y que siempre, en estas ocasiones, hay que recordar a las grandes figuras que han pasado por Málaga, sean o no de nacimiento, lo importante es eso. Y Museo Rebello de Toro, malagueño también, pintor, y que gracias a la cesión de su obra se ha conseguido que en este edificio de la calle Afligido pues podamos tener la suerte de tener un continente y un contenido acorde con lo que la ciudad puede ofrecer al resto del mundo, que es mucho y que afortunadamente se sigue ampliando en esa dimensión. Bueno, pues la Gerencia de Urbanismo también fue restauradora de este edificio y afortunadamente lo podemos disfrutar todos. Y ahora hay que intervenir también, nos vamos a ir a la zona de Campanilla para ver Cortijo Jurado, porque esa apariencia que tienen ahí, afortunadamente ya no existe como tal. Está remozado y le traemos estas imágenes de archivo precisamente para que hagan la comparativa in situ, si van por allí, y recuerden que estaba así y afortunadamente por la intervención urbanística se ha podido recuperar, ya sea porque hay que hacer cumplir las leyes en un momento dado o en otras ocasiones porque el patrimonio como tal debe ser restaurado. Así que hay que buscar siempre las fórmulas adecuadas. Y para todo esto hace falta licencias. Así que con todo ello es bueno también que sepan ustedes, hablábamos antes, si está dentro de la zona BIC del centro histórico, que está sujeta también al PEPRI y que a partir de ahí el procedimiento es distinto. Pero si ustedes quieren hacer una obra en cualquier sitio de la ciudad, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Esto es algo que verdaderamente a muchos le causa respeto, pero que todo tiene un procedimiento. ¿Y quién mejor? Yo creo que no hay nadie mejor preparado en Málaga que la jefa de departamento de licencia, que es Leonor Muñoz. Leonor, muy buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buena, me alegro muchísimo de escucharte, aunque sea a través de la línea telefónica, que por cuestiones... Bueno, me estás presentando de una forma que espero cumplir con las expectativas. Por favor, y la supera. Lo que sí le ruego a los compañeros que nos suba un poquito el volumen aquí en plató y en la casa presten mucha atención porque Leonor siempre lo que le va a dar es indicaciones de cómo hacer una licencia. Leonor, en muchas ocasiones alguien quiere hacer una obra en su casa. Imaginemos que esa casa la tiene en el centro histórico, en la zona de bien de interés cultural, calificada BIC. ¿Qué tiene que hacer, a diferencia de otros que no están en esa zona? Bueno, pues la verdad es que poder charlar esta tarde contigo creo que es una gran oportunidad de poder estar en contacto directo con los ciudadanos y vamos a intentar explicarle con palabras sencillas, porque lo que nos interesa es que le quede claro y que de gerencia estamos para servirle y para intentar pues ayudarles y que no complicarle las cosas. Sí. Como has mencionado, en el tema del centro histórico presenta unas características distintas al resto de la ciudad. Uh-huh. Esto es porque en el año 2012, por parte de la autoridad autonómica,
decidió que el centro histórico era bien de interés cultural. Ujú. Y entonces eso se hace para preservar, nuestra cultura, nuestra historia, y eso implica, pues, ciertos condicionantes a la hora de hacer gestiones, en este caso, de licencias en ese ámbito. Para una persona que quiera hacer una obra en el centro histórico, lo primero es saber si su edificio tiene algún nivel de protección o no lo tiene. Ujú. Y luego vamos a encontrar otro factor también importante, es si está cerca de edificios que tengan una catalogación especial. Que estén cerca. Simbólicos y demás. Sí, porque están afectados por una cosa que se llama entorno BIC. Puede parecer así a priori complicado, pero si seguimos entrando en detalle, creo que podremos explicarlo, que ese es el objetivo de esta charla que estamos teniendo. Seguro. Cuando hablamos, incluso estando cerca, es decir, el edificio del que puedo ser propietario y que quiero restaurar o hacer una obra, a lo mejor no tiene esa protección, pero sí está cerca de otro. Por poner un ejemplo, el mercado de la Merced, por ejemplo, le ha ocurrido esto mismo, ¿no? Sí, pero además ha sido un edificio que ha salido en prensa y demás. Entonces, el mercado de la Merced, sí, ese edificio no está protegido. Es un edificio que todos conocemos y es reciente, no es de los edificios históricos. Ahora, ¿se puede hacer lo que se quiera en ese edificio? No. ¿Por qué? Pues porque está encajado entre dos edificios que están protegidos, que es el Teatro Cervantes y la casa natal de Picasso. Entonces, digamos que ese ámbito de protección que se llama entorno BIC, protege también un poco todo lo que engloba o todo lo que circunda a esos edificios que son de especial protección. Entonces, esos edificios, pues cualquier actuación también tiene que pasar por informe favorable de cultura de la Junta de Andalucía. Bueno, pues ahí tenemos ese dato, si se encuentran en una situación similar, es decir, su edificio, saben ustedes que posiblemente no tiene protección porque puede ser como el mercado de la Merced de los años 80, pero está en un entorno en el que hay edificios protegidos. Entorno BIC se llama, Antonio. Efectivamente. Bueno, pues si están en ese entorno, a partir de ahí, pues podemos tener la necesidad de informarnos coherentemente y además de forma certera, que mejor que acudir a urbanismo, que esto es algo importante. En el Paseo Marítimo Antonio Machado número 12, que donde está nuestra oficina de atención al ciudadano en la planta baja, y si no, pues siempre le podemos atender amablemente en la primera planta en horario de atención al público hasta las 11 de la mañana. Perfecto. Vamos a ver, Leonor, estamos viendo imágenes de la propia ciudad que se está remozando muchísimo en algunas calles del centro. Cuando alguien quiere pedir una licencia para su casa y está dentro, ya que estamos en el centro histórico, ¿necesita de pedir una licencia de obra o hay algún trámite que pueda acelerar este proceso y pueda acometer, por ejemplo, el cambio de azulejería de un cuarto baño o de una cocina, por ponernos, porque las personas viven, evidentemente, en las casas del centro? Sí, desde Gerencia de Urbanismo llevamos desde el año pasado haciendo con una política de hacer los trámites más simples para el ciudadano. Y eso también afecta tanto en el centro histórico como en toda la ciudad. Y es una tramitación que se llama declaración responsable. Entonces, ¿en qué consiste eso? Vamos a intentar dividirlo. Una licencia es una autorización que el ciudadano pide al ayuntamiento. Sí. Entonces, una licencia viene a hacer su tramitación y tiene que esperar que el ayuntamiento le conteste para decirle sí o no. En los trámites de declaración responsable, el ciudadano viene a hacer ese trámite, pero en el mismo acto ya puede, una vez que sale y termina de presentar esa documentación, ya puede realizar la obra. Y este trámite está para, digamos, obras de carácter sencillo, como bien apuntabas, de cambio de azulejo, de pequeñas obras en casa, por ejemplo. Hay otros trámites también, pero de cara al ciudadano, a las personas de la calle y demás, creo que es el ejemplo más clarificador de lo que consiste la declaración. Es intentando, pues, siempre facilitar al ciudadano
el cumplimiento con la normativa, Ujú. y que sea todo más ágil y que no sea complicado su relación con la administración. Eso sería declaración responsable. Declaración responsable. Ahora En bien. otros ámbitos del ayuntamiento, ya aunque no es de mi competencia, es también un trámite que está ahora mismo en marcha para las aperturas de establecimientos. Ajá, perfecto. Entonces consiste para un cambio de mentalidad en la relación con la administración, Ujú. donde no hay que esperar que te autorice, sino uno declara responsablemente que va a cumplir con todos los requisitos, se tramita y ya puede. Ujú. No necesita el autorice. Con ese trámite ya puede actuar. Perfecto, bueno, pues esto yo creo que arregla muchísimo el procedimiento y sobre todo elimina la burocracia, ¿no? Que es el gran temor del ciudadano en muchas ocasiones, Pues ¿verdad? sí. Hombre, es que la administración, el lenguaje de la administración, yo reconozco que muchas veces es muy duro para el ciudadano de a pie. Está bien, está bien. Entonces, bueno, creo que hay que hacer ese esfuerzo de comunicación, de llegar y de entendimiento, ¿eh? Ujú. Porque no consiste, la administración no consiste en perseguir al ciudadano y demás, Ujú. cumplir la normativa, pero creo que sí que tenemos que hacer ese esfuerzo de que ese lenguaje no llega a todo el mundo y que Sí. tenemos que ser accesibles. Ahora que precisamente muchos edificios se están remozando, están adaptando a las nuevas necesidades y sobre todo a dotarlo de más comodidad, hay algo muy usual que es colocar un ascensor. Claro, el ascensor necesita de un foso, de un hueco, bajo el nivel del suelo, bajo la cota, ¿verdad?, de entrada desde la calle. Ahí, ¿cómo tiene que operar el propietario o la comunidad de vecinos? Porque estamos hablando ya de algo distinto, ¿no? Sí. No, bueno, yo creo que el tema de los ascensores, además, creo que merece la pena que lo hayamos sacado también, ¿no? Porque hay varias cosas que ahora mismo están en marcha, independientemente de cómo se tramita. El tema de ascensores, por ejemplo, es un trámite sencillo, va con una licencia, Ujú. donde el ciudadano tendrá que aportar un proyecto técnico, porque es una obra de envergadura, no es una obra sencilla, como hemos estado hablando de azulejos y demás. Claro. Por eso va a requerir que tenga un proyecto. Ujú. Podemos encontrar en situaciones distintas. Por ejemplo, si es en el ámbito del centro histórico Arrabales, Sí, entonces como tenemos que tocar el suelo, va a intervenir un factor nuevo que es el de arqueología. correcto. La arqueología siempre entra en aquello que hagamos de escarbar en el terreno. Ujú. Cuando hacemos el foso del ascensor en el centro histórico hay que hacer esa vigilancia arqueológica simplemente para saber si aparecen restos y demás. Y eso Ujú. siempre va con el trámite de la Consejería de Cultura también, que tiene que autorizar esa actuación y luego, si corresponde, pues hacer una vigilancia por si aparecen algunos vestigios del pasado que tiene que quedar documentado. Ujú. Por otra parte, pues mira, yo creo que si los ciudadanos nos han enterado, fue una de las noticias de hace unos meses bastante interesante que ya se está haciendo realidad. Ujú. Por parte del ayuntamiento se está subvencionando la instalación de ascensores Sí. en edificios que no contaban con ello. Ujú. Entonces, esa es una actuación que creo que merece la pena que se divulgue y bueno, Claro. y además es algo de un bien social y muy interesante, porque todos esos edificios de más de 50 años, conocemos todos colonias aquí en la ciudad, que no contaban con esa instalación, Sí, edificios de baja, más 3, 4 alturas. O incluso edificios que tienen un primer tramo de escalera, ¿no? Y se puede optar a colocar un elevador para salvar ese tramo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que merece la pena que todos hagamos de esfuerzo, los medios de comunicación también, el ayuntamiento, que están insistiendo en esas ayudas y que ya se están empezando a tramitarse y ver la luz. En estos casos, también, aunque no sea en el centro histórico, va a requerir un proyecto técnico, porque hay que ver exactamente dónde se puede encajar, cuál es la mejor solución. Son edificios que no cuentan con esa instalación y hay que ver cuál es la ubicación más idónea, si hay que ocupar parte de acera, no hay que ocuparlo, Ujú. que eso es otro trámite también complicado que requiere de su licencia también. Ujú. Y en este caso, pues bueno, yo animo a que mis compañeros del Instituto Municipal de la Vivienda están haciendo una labor interesante Ujú.
y que las comunidades de propietarios pues estén atentas a esta nueva oportunidad de contar con esa mejora de sus edificios que tan necesaria es para mucha gente, ¿no? Hay un detalle... Mayores, personas con discapacidad. Efectivamente, y para todos en sí, ¿eh? Porque personas con discapacidad, los niños... Con niños pequeños, claro, con carros. los niños pequeños, los niños cuando están en el colegio y vienen con esas grandes mochilas o carritos, ¿verdad? Sí, también. Es que hoy en día es algo, no vamos a decir imprescindible, pero cada vez más necesario, seguro. Cuando, Leonor, cuando nos enfrentamos a una obra, siempre hay algo que hay que demoler, evidentemente, y son los escombros. Los escombros son los que dan señal de que hay una obra. La cubeta en sí, ¿qué procedimiento tiene? Porque esa también es otra duda que nos hacen en numerosas ocasiones y que el ciudadano quiere resolver. Pues un poco para entender por qué hay que pedir permiso, es colocar una cubeta en la calle requiere una licencia. ¿Por qué? Porque la calle es de todos y esa utilización necesita pedir un permiso. Claro. Entonces, para esa obra de cuarto de baño que hemos hecho y demás, si va a necesitar utilizar la calle, ahí sí que hay que pedir una licencia. Son licencias también con un trámite sencillo, pero que implica que vaya a lo que es gerencia de urbanismo y se tramite esa licencia de ocupación de vía pública. Ajá. Si nos vamos en cualquier sitio de la ciudad, pues bueno, no va a suponer una gran complicación, porque bueno, en muchos sitios vemos cómo están instaladas las cubas. Normalmente se utiliza una zona de aparcamientos por un tiempo, solicitado y demás. Además, se lo recomiendo encarecidamente a todo aquel que tenga que hacerlo, porque normalmente la policía local está muy atento a esas ocupaciones de vía pública. Y lo mejor es que hagan todos los trámites conforme a la legalidad para que nadie tenga problemas. Claro. En el caso del centro histórico sí que puede complicarse algo más. Por todas las restricciones de tráfico que tenemos, o sea, ya sabemos como todos los que no somos residentes en el centro histórico tenemos limitado acceso a calles y demás. Sí. Entonces, cualquier ocupación de vía pública, aparte de la licencia, pues tendrá también un trámite con tráfico, que será el que autorice la entrada y salida de los materiales y de esa entrada, recogida, situación de la cubeta, de la cuba de escombros. Bueno, pues trámites que indudablemente, yo lo que estoy seguro que si se acercan, estamos humanizando algo tan tedioso como la administración. Y es gracias a Leonor, ¿eh? Y es gracias a Leonor. Hombre, yo lo que quiero es que, bueno, al menos estamos obligados a hacer unas tramitaciones por normativa, ¿no? Y sobre todo también por las reglas del juego para entendimiento entre todos los ciudadanos. Pero me gustaría poder transmitir que son trámites sencillos. Sí. Que va a encontrar la máxima colaboración por parte del personal que estamos allí. Tramitamos muchos expedientes al año, es verdad, y que a veces puede ser una tarea cansada y rutinaria, pero que lo que queremos es que la gente pueda hacer sus gestiones, que cumpla con toda la legislación y que no tenga problemas a la hora de cualquier iniciativa de edificación, pues ya sea pequeña o ya sea del grande, pues que pueda hacerlo con todas las facilidades que le puedan dar desde la gerencia de urbanismo. Claro. Me ha recordado el lema del Montepío de Cosechero, que está en la Plaza de la Constitución, que dice: socorrer al diligente y negar al perezoso, ¿no? Negar al perezoso. La amonestación puede llegar si no se cumple con los trámites oportunos, ¿no? Esa es la otra cara. O sea, la otra cara, porque yo soy la jefa de licencia, pero también hay infracciones. Que también hay una normativa ahí, ¿eh? También, por supuesto. Entonces, no, pero yo soy una persona que creo mucho en la importancia de la divulgación y de la información. Utilizo un ejemplo siempre, porque aquel que hace una obra sin licencia o sin su tramitación correspondiente se arriesga a que se le abra un expediente de infracciones, que eso es lo que dice la ley. Claro. Entonces, con sus multas correspondientes y demás. O sea, que hacer obras sin licencia también está penado.
pero muchas veces pues la gente en el tema de infracciones y demás, bueno, pues le cuesta aceptarlo y no lo entiende, Bueno, pues... Entonces, el espíritu de la administración de verdad no estamos multando a la gente, pero es una obligación legal que tenemos. Hombre, hay que defender al ciudadano que cumple, ¿no? Claro, entonces sería también muy injusto para aquel ciudadano que hace todas las cosas conforme a la ley, todo su permiso y demás, y que haya otra gente que se salta todo eso. Claro. Entonces, considero importante que los medios de comunicación estemos también ahí, pues bueno, dando a entender que no es difícil la gestión, que es una obligación de todos, ajustando la normativa, porque es que además, si no, luego corre el riesgo también de que le corresponda su expediente de infracciones con multas que pueden ser, según la actuación, importantes, o por lo menos en la situación en que estamos, Claro. según las economías, puede ser dolorosa, Bueno, digamos. sí, aquí hay que aplicar lo de siempre. Siempre mejor pedir permiso que pedir perdón, ¿verdad? Pues me gustaría que todo fuese así, Bueno. Porque todo lo que es dar licencia es una parte agradable del puesto, Claro. pero sin embargo el tema de infracciones pues una parte como más desagradable. Está claro. Al final son las, como he comentado antes, son las dos caras de la misma moneda. ¿Dónde estaría el límite? Vamos a animar a la gente a que cumpla Está claro. con la normativa. ¿Dónde estaría el límite entre la declaración responsable, la petición de esa declaración responsable y la de una licencia? Por poner un ejemplo, si quiero ampliar una habitación, eliminar un tabique de mi casa, ¿eso qué sería ya? Eso es una licencia. Todo lo que conlleve demoler tabiques y demás, digamos que necesita licencia porque es una obra de una envergadura mayor. Uh-huh. Y hay que ver si con esos cambios que hace, pues las habitaciones resultantes tienen las dimensiones, ventilación y demás que exige la normativa, un poco por entenderlo. Las habitaciones pues tienen que tener unas dimensiones mínimas, no se puede hacer y que quede sin ventilación y demás. Entonces, pues en esos casos son obras que no son como la del cambio de cuarto de baños y demás, eso tarda un poquito más, pero bueno, también es un trámite de fácil resolución en el devenir de todos los días. Y si, por ejemplo, tengo una terraza y quiero ampliarla, si tengo en casa una terraza muy amplia y quiero ampliar y cerrar parte de esa terraza con obra, ¿ahí entraríamos ya en obra mayor o no? Ahí hay que andarse con mucho cuidado, Antonio. Esto con mucho cuidado. Esto, por favor, que no se haga a la ligera. Bien, bien. Eso es mi primera recomendación. Magnífico. Preguntar antes de. Entonces, porque pues si uno vive en un piso que hizo un promotor en su momento y se compró el piso y demás, lo normal es que en ese suelo, en ese solar, se hayan edificado todos los metros cuadrados que permite la normativa. Claro. Entonces, tener un ático, empezar a cerrar o ampliar y demás, quiere decir que se están haciendo más metros de los que se permite en el solar. Claro. Y cualquier obra de ese tipo no son autorizables. No porque la obra no se pueda hacer físicamente, sino porque en ese sitio los metros cuadrados disponibles están ya agotados. Regulados, claro, y están agotados. Y si quedaran metros disponibles para lo que se asigna dentro de la normativa urbanística, sí podría hacerlo. Normalmente en los bloques de viviendas, pues lo habitual es que esos metros cuadrados estén ya agotados. Por eso, cuando hay ampliaciones y demás, y hay un expediente de infracciones, es tan complicado poder legalizarlo. Claro, claro. Entonces llevaría una orden de demolición. Bueno, pues, como siempre, hagan caso a Leonor y asesórense, porque de esa forma, con el asesoramiento van a ir por buen camino. Leonor... La recomendación última es que preguntar antes de hacer, ¿no? Siempre preguntar antes de hacer. Con eso nos vamos a quedar. Leonor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero un día te queremos aquí en plató, que ha sido cuestión de última hora el que no haya podido estar con nosotros, pero... Yo encantada de
sobre todo si todas estas intervenciones pueden ser útiles a alguien que tenga dudas y demás, yo creo que merece la pena dedicar este ratito. Estoy segurísimo que están siendo más que útiles para muchas personas, y vamos a recordar el horario y el lugar donde pueden recibir atención personalizada, porque es importante, sobre todo el horario, que en muchas ocasiones puede jugar una mala pasada y se echa el viaje en balde. Pues estamos en Paseo Marítimo Antonio Machado, número 12, en el edificio de usos múltiples del Ayuntamiento de Málaga, y en la planta baja, en horario de 9:30 a 1:30, tenemos la oficina de atención al ciudadano. Y allí podrán resolver todos sus temas de licencias, consultas, trámites y demás. Pues magnífico. Además, estamos trabajando para ver si el año que viene podemos hacer un montón de trámites vía telemática. Bueno, entonces eso va a merecer otra entrevista, Leo, ¿no? Seguro. Para eso voy a contártela ahí. Hombre, porque eso va a ser maravilloso, que más de uno diga, que lo puedo hacer por internet y a partir de ahí puedo empezar, por ejemplo, con mi declaración responsable, ¿no? Eso será ya fantástico. Responsable, licencia de cosas pequeñitas, licencia de construcción, eso es un objetivo que tenemos para el año que viene. Estamos trabajando y va a ser una realidad en el 2016. Muy bien. Muchísimas gracias, Leonor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Antonio, por vosotros, por darme esta oportunidad de poder charlar con los ciudadanos. Por supuesto que sí, que estoy segurísimo, que han sido miles los que han prestado una atención considerable. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí ven la importancia de ese urbanismo. Hablamos de cómo nuestro patrimonio, el de todo, si está en zona BIC o no, hemos hecho esta salvedad en el programa de hoy porque Leonor le puede responder a todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero es importante, hablábamos del hueco de los ascensores. Ahí hay verdaderamente una tarea que hacer para mejorar en esa calidad de vida, pero también hay unos permisos que pedir. Y sobre todo hacía mención también a esas ayudas que están todavía vigentes, infórmense, porque en este mes de noviembre, evidentemente, el plazo empezaba ya a caducar, y es importante todos aquellos que puedan obtener información certera y sobre todo subvencionable. A partir de ahí, imagínense, algún proyecto de alguna comunidad de vecinos que lleva años esperándose y que se pueda resolver gracias a ese empuje económico, esa subvención, que indudablemente ayuda también a la mejora de la calidad de vida. Y saquemos eso de lo de las personas mayores que tienen una cierta discapacidad ya, personas jóvenes con discapacidad evidentemente también existen, pero una madre, un padre con un carrito de niños chicos, no me dirán que tener que subir 10 escalones no es algo incómodo y sobre todo también peligroso. Estamos hablando en un momento dado de seguridad. Si tenemos que ampliar esto, como poníamos el ejemplo de los niños con la mochila, que hoy en día también se ven con ruedas, ¿verdad? Y ahora subir escalón tras escalón, pues eso al final va en detrimento de la propia calidad de vida. Importante que progresemos en este aspecto y especialmente en cómo conservar nuestra ciudad, en definitiva, colaborando. Nos vamos a ir ahora un momentito a publicidad y volvemos enseguida. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9:30. Festivos de 11 a 3:30. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados, más de 50 años haciéndolos, acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Si tenemos que seguir hablando, bueno, antes vamos a hacer una salvedad, porque veían también promocional, nuestros compañeros están locos por atenderle en el 1650, recuerden ahí, y la gran red
de cable de PTV, los servicios que ofrece, recuerden, telefonía móvil, internet por supuesto, y a partir de ahí la televisión por cable y esa gran variedad de canales que nuestros compañeros les informan estupendamente. Llamen al 1650, por ejemplo, pero tienen una oportunidad también. Tenemos muchos compañeros promotores repartidos por la ciudad y que hacen su trabajo continuamente, así que la mejor forma es asesorarse personalmente, al igual que hablábamos antes con urbanismo, ¿verdad?, con Leonor Muñoz. Personalmente se resuelven todas las dudas. Así que vamos a cerrar el programa de hoy porque ya no tenemos más tiempo, es una auténtica pena, nos encantaría seguir hablando, pero hacíamos un repaso al principio de elementos que hemos conseguido tener para la ciudad y donde la Gerencia de Urbanismo también ha puesto su granito de arena. Vamos a ir recuperando porque el edificio de Tabacalera yo creo que por todos conocido y que merece la pena que lo visiten. Siempre recordamos la posibilidad que tiene estas instalaciones porque tiene la doble vía, la administrativa y también la cultural. Recuerden el Museo del Automóvil, el Museo de Arte Ruso, y que a partir de ahí tienen opción también de visitarlo administrativamente, que seguramente no es tan agradable como culturalmente, pero bueno, las acciones ahí están. Y siempre ese guiño también que en la feria se ha tenido con este edificio por lo emblemático, en la zona oeste de la ciudad, y si no lo conocen, tienen una magnífica oportunidad con una azulejería maravillosa, justamente que les recibe en la entrada, si entran por Sor Teresa Prat. Quédense con esos detalles porque merece muchísimo la pena. Vamos a continuar viendo más elementos, como por ejemplo ese techo del zaguán del ayuntamiento, ahí lo tienen, se lo recordamos porque es prácticamente de estreno, ha estado en restauración los últimos meses, se recuperó, casi se encontró por un hallazgo casual, se vio en la obra de pintura de ese propio techo que había una serie de elementos decorativos que se repetían y que estaban ocultos. Pues evidentemente ocultos estaban y lo que se ha conseguido es restaurar, y ahí también la gerencia ha hecho su labor. Nos vamos ahora hasta la fuente de calle Los Cristos. En calle Los Cristos, recuerden, desde calle Ollería, recordamos que ese era el proceso de restauración. Y por favor, respetemos el patrimonio, porque la fuente fue restaurada y los dos caños de los mascarones fueron sustraídos el día siguiente a la restauración, con lo cual, si no cuidamos la ciudad nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y hablando de fuente de calle Los Cristos, pues también hablamos, por supuesto, del acueducto de San Telmo, un elemento que vertebra el distrito de Ciudad Jardín y el distrito centro. Vertebra y sobre todo posibilita que lo conozcamos con intensidad, con profundidad, porque si empezamos a conocer este emblemático monumento, enlazamos directamente con la historia de la ciudad, de cómo el obispo Molina Lario también propuso a Martín de Aldehuela como arquitecto que buscara la fórmula para que la ciudad dejara de tener agua insalubre, viniera el agua potable, e incluso lo recordamos también con un canal de riego a cielo abierto y también el agua filtrada, con filtros para la arena y de consumo potable. Esas dos canalizaciones van por el propio acueducto, una en la parte superior, siempre por encima de los arcos estamos hablando, pero la parte superior es para el riego, la parte inferior para el uso potable. Y de ahí nos vamos, por ejemplo, hasta la casona de la Virreina. Veíamos aquí imágenes del interior, donde también las obras de recuperación de un edificio, al menos en la parte exterior, hacen que ese punto emblemático de la ciudad pues no pierda su seña de identidad. Ya el interior, como ven, ya tiene una composición más moderna, pero afortunadamente por el exterior, que todos conocemos, pues es un edificio que afortunadamente sigue existiendo. O el Museo Félix Rebello de Toro, en la calle Afligido, ahí lo tienen, y el monumento que vemos ahí de Pedro de Mena, de Virgilio, indudablemente merece la pena que lo tengamos muy presente en cuenta, porque aparte de ser un bronce que embellece siempre la ciudad, recuperamos la figura de Pedro de Mena, que tiene dentro una sala conmemorativa, y el Museo Félix Rebello de Toro, un pintor de esos que indudablemente ha marcado una época y que afortunadamente está con nosotros, y que lo disfrutemos también muchísimos años a él y a su arte. Y nos vamos ya porque no tenemos más tiempo. Le damos las gracias a todos. Vemos imágenes ahí de Cortijo Jurado. Recuerden que tienen la opción de verlo ahora remozado en un color salmón, que indudablemente merece la pena el edificio, y sobre todo también ha sido tapiado para evitar en un momento dado
pues aquello del vandalismo o también aquello de los curiosos, como le dijo una vez en este programa el maestro Antonio de Canilla, la casa de los espantos, ¿no? Era lo que, como se conoce también en la zona de Campanilla, a este edificio, y muchos de Campanilla dicen, como nuestro compañero Antonio Bertrán Lucena, que él lleva toda la vida de allí y que nunca ha visto ningún fantasma. Así que también esto hay que tenerlo en cuenta. Les vamos a dar las gracias a todos por haber estado con nosotros. Hemos aprendido muchísimo. Las licencias para el patrimonio son importantísimas y sobre todo que también respeten. Muchas veces creemos que mover un tabique, que quitar un muro, que mover una columna, todo entraña un peligro, pero también entraña una pérdida de patrimonio. Y eso en el programa de hoy ha quedado manifiestamente claro. Pueden pedir la licencia en un momento dado, o si no hace falta la declaración responsable, pero por supuesto también, si no lo hacen, también entramos en el capítulo de sanciones. Y esa parte es mucho más farragosa y menos querida por la concurrencia, ¿verdad? Nadie queremos que en un momento dado alguien sea sancionado, ninguno de ustedes seguro, ¿verdad? Pero si hay que sancionar, al final se sanciona, y esto es una auténtica pena que nos encontramos en cuestiones urbanísticas y patrimoniales. Le seguiremos hablando de patrimonio y por supuesto también de tradiciones el próximo lunes a partir de las 7:30 de la tarde. Hasta la próxima. Pollo San Juan patrocina este programa.